Nosotros podemos ver, a ver, nosotros podemos ver hoy en día, hermano, que a lo mejor nosotros también caemos en esta clasificación y nos consideramos nosotros a nosotros mismos justos, especiales, diferentes a los demás, y desechamos a los que no son igual que nosotros, a los que no participan con nosotros en nuestras mismas creencias, en nuestra fe, y nos apartamos de ellos, ¿cierto? Y no nos juntamos con ellos, porque pensamos que ellos, si bien sabemos que Dios nos manda a hablarles, a acercarlos a Dios, nosotros no nos acercamos a ellos porque los consideramos también pecadores o publicanos, como era lo que decían los fariseos y los escribas del resto de las personas, y murmuraban de Jesús, cómo Jesús se acercaba, ¿cierto?, a hablarle a este tipo de personas o a comer con ellos, ¿ya? Pero miren lo que le dice Jesús y les enseña diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa, junto a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermanos, aquí podemos ver una clase de perdidos en el mundo, ¿cierto?, que fue perdida inocentemente por no tener el conocimiento de la palabra de Dios, vaga por el mundo sin saber qué hacer, con desesperanza, como hace un tiempo la mayoría del ser humano andaba, pero hoy en día, hermanos, son muy pocos los que por inocencia, por desconocimiento están perdidos, porque dice la palabra del Señor que Él no vendrá sin que antes haya sido predicado el Evangelio a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Y nosotros podemos deducir que hoy en día, a través de los medios, de las redes sociales, del computador, del celular, a un clic está el que las personas adquieran conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? O enseñanzas con respecto a la palabra de Dios, o a educarse, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Así que una de las clases de perdidos que hay en el mundo, en esos tiempos, en el tiempo en que Jesús se acercó a esto, eran aquellos que la misma sociedad desechaba, que los fariseos, los religiosos desechaban por considerarlos, ¿cierto?, que no eran parte de ellos, que eran diferentes, que ellos no se juntarían con gente como esa. Que no caigamos nosotros, hermanos, en no buscar a aquellos que están perdidos por falta de conocimiento, o porque nosotros los consideremos menores a nosotros. Para Dios todos somos iguales y todos necesitamos la salvación. De hecho, Él dice en su palabra que todos hemos pecado y que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y que la paga de ese pecado era la muerte, así que todos estábamos muertos en delito y en pecado. Nosotros tenemos la ventaja y la bendición de Dios de haber sido encontrados. Mire lo que dice la palabra del Señor, que Jesús dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99, que están todas juntitas, están todas en el mismo sentir, están todas acompañándose? Ninguna de ellas se preocupó por la que se había quedado atrás, ninguna de ellas se preocupó a lo mejor por aquella que estaba perdida, ninguna la echó de menos, ¿cierto? Pero Jesús, este buen pastor del que habla Jesús, sí la extrañó, sí la echó de menos y dejó a estas 99, dice aquí la palabra, en el desierto, pero las dejó a todas juntitas y partió a buscar a esa que estaba perdida, a aquella que estaba alejada. Y mira lo que dice el Señor, dice que cuando la encontró, no la empezó a reprender, ni a castigar, ni a te mereces un castigo por haberte perdido, o por no escudriñar, o por no estar atenta, te mereces por ser una pecadora, te mereces estar alejada de las demás. No, Jesús lo que hace es tomarla en brazos, hermano, y dice la palabra del Señor, que se la pone sobre sus hombros, y que Él la regresa, ¿cierto?, a casa,
Él la lleva sobre sus hombros y la regresa a casa. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido perdidos? No nos hemos sentido así como que nadie se preocupó de que nosotros nos alejáramos de la iglesia. Nadie se preocupó de que a lo mejor me pasó algo, pasé una mala experiencia. Nadie se preocupó de verme que ya no voy a los cultos los días domingos. Nadie se preocupó de eso. Y me encuentro perdida, a lo mejor cometí un pecado grande que me avergüenza volver a los caminos del Señor. No sé, algo sucedió conmigo o con la persona que nosotros no hemos visto hace un día. ¿Pero nos hemos preocupado nosotros de ello? Tal vez nosotros no, pero Jesús sí. Y Jesús va a esa persona y la recoge y la toma en sus brazos, la pone sobre su hombro, carga con ella y la trae de nuevo al redil. Esa es una de las clases de perdidos que hay hoy en día, hermanos, en nuestra comunidad. Aquellas personas que a lo mejor cometieron un error, se han alejado o vivieron una mala experiencia en nuestra iglesia o en cualquier iglesia, no necesariamente en la nuestra. Vivieron a lo mejor alguno de nosotros siendo muy severos, moralistas, religiosos, los juzgamos y provocamos que esta persona se alejara. En fin, ¿a qué nos manda el Señor hoy en día, hermano? A ser como ese buen pastor, a ir por esa persona, a hablarle del amor de Dios, a lo mejor escuchar sus penas, sus cargas, lo que la aflige, y atraerla nuevamente, contentos como Jesús cargó esa ovejita, contentos, alegres, traerla de nuevo al redil. ¿Amén? ¿Se comprende esa historia, hermanos? ¿Sí? Amén. Amén. Veamos la siguiente perdida. Hay otros perdidos, hermanos. Aquí en la historia del dracma perdido, dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil, ¿cierto? La luz, la ampolletita, qué sé yo, la lámpara, la linterna, y barre la casa, y busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y las vecinas, diciendo: dadme el para bien, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, esta clase de perdidos de la que habla este texto, muchas veces a lo mejor nosotros lo perdimos por negligencia. Nos despreocupamos de él, lo dejamos por ahí, no nos acercamos a saludarlo a lo mejor cuando fue por primera vez, no fuimos amables, no fuimos gentiles. Sabíamos que no lo habíamos visto antes, pero como no lo conocemos, no nos acercamos porque nos da cosa. A lo mejor vino con alguien, no sé. Este dracma se había perdido por negligencia, porque aquí está la contraparte que dice que con diligencia esta mujer comenzó a buscar ese dracma que se le había perdido. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está? Encendió toda la ampolleta, ¿cierto? Movió todos los muebles y se puso a buscar a este dracma perdido. ¿Cómo lo podemos llevar a nuestros días, a nuestra experiencia, a lo que nosotros vivimos en nuestra iglesia? A lo mejor, hermanos, como decía antes, pues, vimos alguna persona que llegó a nuestra iglesia y no nos acercamos a saludarla, no nos acercamos a preguntarle, a lo mejor tenía alguna aflicción, alguna cosa, necesitaba que alguien lo escuchara, pero así como lo vimos llegar, lo vimos irse, sin ni siquiera nosotros acercarnos a esa persona. Yo tengo una triste historia que contarles hoy en día y me siento mal por ello, pero lamentablemente a veces el obedecer las reglas que nos impone este mundo nos hace cometer errores y algo voy a tener que hacer por arreglarlo, pero con esta cuestión de los aforos, hermanos, que uno se tiene que inscribir para poder ir al templo, para no pasarse de los límites que tenemos y que nos exigen que tenemos que portar nuestro pase de movilidad, porque si viene un fiscalizador al templo y justo, ¿cierto?, fiscaliza que el hermano que anda sin su pase, pueden clausurar el templo. Fue una hermana, por primera vez a nuestra iglesia, me había pedido los datos antes, por ende se había inscrito y le había solicitado yo que anduviera con su pase de movilidad para que pudiera asistir al templo, pero llega el día domingo sin su pase.
Y lamentablemente, hermanos, me toca decirle que no puede entrar sin su pase, que lamentablemente todos en la iglesia están con pase y que si llega un fiscalizador y la fiscaliza justamente a ella, lamentablemente corremos el riesgo de que clausuren el templo por no cumplir con las reglas. Y esa hermana se fue muy triste, muy apenada porque se le olvidó llevar su pase, ¿cierto? Su tarjeta de vacunación. Más encima no andaba con su celular, entonces tampoco andaba con la foto de su pase ahí en su celular, ¿cierto? Y me tocó lamentablemente decirle que no podía ingresar. Hermana, hasta el día de hoy siento ese peso, porque tal vez es nuestro dracma perdido. Nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que hacer algo por encontrar a esa persona. Y me siento mal por haber tenido que hacer eso. Lamentablemente a veces uno se ve obligada, pero hermano, que no nos pase con otro que a lo mejor que sí anda con su autorización y le vemos llegar y se sentó en la última banca y no nos acercamos a ellos, ¿ya? Que no nos pase que por negligencia se nos vayan, se nos pierdan y después no podamos encontrarlo por más que encendamos todas las luces. ¿Amén? Amén. Y la última clase de perdidos, el perdido voluntario le digo yo a este, el que se enojó con un hermano, el que no sé, se enojó con el pastor, no sé, algo pasó y se mandó cambiar. Él quería ir a disfrutar afuera de lo suyo, de lo que él quería. Veamos qué dice aquí. Dice, y dijo, miren, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se llevó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estuvo lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, saquen el principal vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traigan el becerro grueso y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, qué alegría ver de vuelta, regresar a un hermano que nosotros por ahí nos enteramos, como siempre, de alguna forma, que prefirió irse, alejarse y comenzó a vivir perdidamente, como dice la palabra del Señor. Pero cuando vuelve de nuevo al redil, cuando vuelve de nuevo a la casa del Señor, vuelve arrepentido, con un corazón cierto contrito y humillado delante del Señor, pidiéndole perdón a Dios por la vida que llevó habiéndose apartado de Él, pero ahora ha regresado. ¿Y cuál es nuestra labor como cristianos? ¿Juzgarle? ¿Recordarle lo que había caído, el pecado en el que anduvo? No, hermano, Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso. Y eso le estaban tratando de enseñar a estos fariseos y a estos escribas que murmuraban, como muchas veces nosotros también murmuramos. Él estaba enseñando que había que acoger al que él había ido a buscar y cargó con sus penas sobre sus hombros y le trajo de vuelta al redil. Hay que ir por aquel que hemos perdido por negligencia, hermano. Hay que buscar a aquel que hemos perdido por nuestra negligencia y también acoger al que arrepentido vuelve a los caminos del Señor. Así que esa es nuestra labor, pues, hermano.
Esa es nuestra misión con este mundo perdido que vemos en un principio, para que sean los menos, ¿cierto? Los menos que vayan por ese camino de perdición, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, de venir a las plantas del Señor y ir por este camino que, aunque es estrecho, ¿cierto?, es el camino que nos lleva a la vida. Así que, como ya lo hemos escuchado en muchas predicaciones, hermanos, ¿cuál es nuestra labor? La que el Señor nos dio allí en Marcos, ¿cierto? El capítulo... déjenme ver aquí, 16, ¿cierto? Y les manda y les dice, en el versículo 15, id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, y al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros debemos ir, hermanos, por todos aquellos, llevarles este mensaje, que el Señor les ama, que alguna vez nosotros también fuimos ovejas perdidas, o dracmas perdidos, o hijos pródigos, pero que el Señor está ahí, siempre buscándonos, montándonos sobre sus hombros para llevar Él nuestras cargas y atraernos nuevamente hacia sí. Así que, hermanos, cortito, a lo mejor la enseñanza, la hemos escuchado muchas veces, sí, es verdad, pero así como nosotros también fuimos ovejas perdidas, dracmas perdidos o hijos pródigos, podamos también, con nuestro ejemplo y con este mensaje que el Señor nos ha entregado, llevárselos también a aquellos que están perdidos sin Dios. Así que quisiera, si alguno tiene algún comentario o aportar algo, alguna experiencia que pueda enriquecer esta clase, yo se los agradecería. Amén. Abra su micrófono nomás, hermano, para que podamos compartir. Amén. ¿Ninguno tiene ninguna? Amén, hermana. Amén, hermana Mónica, la escuchamos. Justo la palabra, yo hace poquito, yo no sé si ustedes saben que tengo un cuñado que está muy grave, muy grave. Y hace poquito me mandaron un audio, mi hermana, de lo que le decía el médico, que ahora encontró una infección en su pulmón. Y ella pueda hacer un reconocimiento de lo que ella no ha dejado, lo que ha dejado de hacer, para que pueda ocurrir un milagro. Y dije yo, porque ahí hay un propósito de Dios para ti, para que tú te vuelvas al Señor. Así que justamente me tocó de hablarle a ella para que se vuelva, porque es una hija pródiga. ¿Ah? Y fuimos todos criados en el Evangelio, y se casó y no asistió nunca más. Pero, como decía la palabra que estaba hablando usted, que nosotros no somos quien para juzgarle, sino que debemos de llamarle, aconsejarle y instarle para que busquen al Señor. Y eso es lo que me tocó hace un par de minutos atrás, antes de que empezara la clase, de poder decirle a mi hermana que Dios la ama y Dios quiere hacer muchas cosas, pero tiene que ella volverse al Señor, ella junto a sus hijas también. Así que eso, hermana, es muy linda la palabra y me recordaba de que tenemos que buscar a que está perdido, como es. Amén. Amén. Así nos enseña el Señor en su palabra. Y cuando regresen, hermanos, lo que tenemos que hacer en la iglesia, más que no juzgarles, sino que amarles. Si el Señor Jesús eso fue lo que hizo, amó. Y eso es lo que a la gente lo mantuvo unido. El amor de Dios en medio nuestro es lo que nos mantiene unidos. Si nosotros estamos con desidia, con desgano, adorando al Señor o trabajando para Él, los demás no van a querer quedarse donde estemos nosotros si estamos con esa actitud. Debemos atraer a las personas con ganas, con ánimo, con un amor verdadero. No solo honrar a Dios de labios, sino que de todo corazón, con hechos y palabras. Amén, hermana. Hermana.
Hermana Ivonne, también pensando en el tiempo que vivimos y en la palabra que es tan oportuna en estos momentos, no podemos desechar a los que vienen. ¿Qué haremos? ¿Le echaremos la culpa al gobierno? En realidad creo que es un tiempo que nosotros tenemos que meditar, porque cuando pase esto, si es que pasa, y alguien diga por ahí, yo fui, pero me dijeron que no podía entrar. Es el sentimiento de culpa, de que por culpa de uno no vinieron más. ¿Qué haremos? Yo creo que dentro de lo que nosotros estamos orando, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, porque no podemos cerrar la puerta, porque naturalmente, ¿quiénes van a ir? La mayoría de los hermanos que somos miembros, que conocemos al Señor y tienen los papeles, pero justamente ¿a quiénes rechazamos? A los que no son parte del cuerpo de Cristo y que vienen porque traen una necesidad, una angustia, un problema, una tristeza. Creo que la palabra... Me lo he preguntado, hermana Sarita, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque eso ya no depende de mí. A mí, lamentablemente, me pusieron ahí a exigir algo que había que exigir y si no, no sé, eso ya no son decisiones nuestras. Pero tengo su número, así que la voy a llamar y voy a conversar con ella para ver si solucionó el tema de su pase y ver cómo la podemos ayudar. Por último, que participe en nuestras reuniones por Zoom que tenemos. ¿Amén? ¿Algún hermano quisiera opinar alguna otra cosa distinta a la que estamos conversando? ¿Amén? ¿Parece que estamos bien? Amén. Amén. Entonces, pensemos esto, hermano. Muchas veces nosotros también nos sentimos como la oveja perdida y con miedo a regresar, temerosos, ¿cierto? Nuestra debilidad nos hace temer volver, ¿cierto? Pero pensar que ahí está Jesús, buscándonos para cargar con nosotros sin reprocharnos nada, traernos nuevamente, ¿cierto?, al redil, y se pone contento cuando nos encuentra y quiere compartir ese gozo con todos. Así que, hermana, que también nosotros seamos capaces de compartir el gozo cuando encontremos a alguno que hace tiempo a lo mejor que no vemos, sea por cual sea el motivo, hermano, si nosotros no somos jueces, sea cual sea el motivo por el que se alejó, con nuestro amor, con nuestro cariño, escuchándole, podamos atraerle nuevamente al camino del Señor. Así que nunca voy a olvidar eso, que Dios a mí también me encontró. Se pone por delante de nosotros haciéndose el encontrado. Siempre está detrás nuestro, para que nosotros estemos allí delante de Él con esta esperanza que Él nos da, de que estaremos con Él para siempre. Amén. Amén. Última oportunidad. ¿Estamos bien? Estamos bien. Gracias, hermana Mónica, por su intervención. Es muy importante que le estemos predicando sobre todo a los que están enfermos, ¿cierto? A todos, porque en realidad todos estamos enfermos, muchos de nosotros estuvimos enfermos en nuestros delitos y pecados, como dice el Señor. Así que es importante entregar siempre el mensaje para que las personas se alleguen a Dios. Eli, ¿querías aportar algo, hija? No, que lo que usted estaba hablando de que el Señor siempre, bueno, por ejemplo, en mi caso uno se aleja un poco, pero yo creo que no me ha alejado tanto. Siempre el Señor ha estado ahí buscándome, y ahora con más, siento que con más ansia de buscarle más, pero igual Él está siempre pendiente de nosotros. Así que muy bueno la clase del manicomio. Amén. Es lo que el Señor nos está enseñando. Hermano Claudio. Hermana Ivonne, muy hermosa la clase y es verdad las parábolas que el Señor lo enseña, que no debemos juzgar. Nosotros como cristianos debemos
atraer gente, hablar de nuestros testimonios propios, que cada uno tiene su testimonio propio, que el Señor lo encontró de diferente forma a cada uno. Decir que con Dios las cosas van a ser diferentes, que con Dios como que revivimos, miramos la vida de otra forma. No estamos exentos de problemas, de dificultades, pero tenemos a alguien a quien acudir. Ya no estamos solos, ya no los encerramos en esos problemas, en esas aficiones que teníamos antes. Y eso es lo bonito, eso es lo que lo demanda Dios, hablar de la palabra de Él, decir cuán bueno es, cuán hermoso es, cuán misericordioso es, y cuánto amor Él tiene para entregar a todos, no a cierta clase, como decía, pensaban los fariseos, los escribas. Así que eso, hermana, muy hermosa clase, y esto lo inspira a hablar de la palabra del Señor. Si no lo escuchan una vez, intentémoslo nuevamente, hasta que va a llegar un momento que va a llegar a su corazón. Y que nos vean haciendo, por hermano Claudio. ¿Ah? Que nos vean haciendo. También. Y Sí, ser testimonio, ser un buen testimonio, porque amén. ¿Qué saco yo con hablar si estoy haciendo lo malo? ¿Qué me van a decir? Venía a hablarme tú y así esto, me estás diciendo que no haga esto, y tú lo estás haciendo. Sí, pues. Eso, hermano, muy Gracias, buena hermano clase. Claudio. Gracias, hermana Claudio. Siempre una sonrisa, hermano, es gratuita, y hay gente que necesita eso, una mirada amable, una sonrisa, un abrazo, o acercarse nomás y estar ahí al lado. Siempre es bueno. No debemos andar peleándonos entre nosotros, porque eso ven a veces los que vienen de afuera, que nos ven peleando entre nosotros, acusándonos entre nosotros, tratándonos mal entre nosotros, y eso no está bien, porque no damos buen testimonio, ¿cierto? Yo a mis hijos, cualquier cosa mala que yo hago, mis hijos, mamá, el Señor te está mirando, y eso es terrible. Entonces son los nuestros los primeros que ponen nuestros ojos sobre nosotros, y se nos ven siempre peleando, enojándonos, enrabiándonos, o queriendo que los demás nos sirvan a nosotros, no sé, pues chispeando los dedos, que los demás hagan las cosas para nosotros. Eso igual los hijos lo ven, y no se llevan muy bonitas, ¿cierto? Impresiones de nosotros, que somos sus padres, en el caso mío. Usted sabrá a quién le dará, le mostrará el amor de Cristo a través de sus acciones. Yo tengo aquí primero a los hijos, luego mis vecinos, luego los hermanos en la iglesia, y luego toda la gente que me rodea. Todos ellos nosotros debemos demostrarles el amor de Dios, mostrar el amor de Dios. A eso fuimos llamados, porque muchos vendrán, ¿cómo? Viendo con el amor con el que nos amamos. Eso dice la palabra del Señor, que muchos serían atraídos por el amor que habría entre nosotros. Pero si nos estamos tirando de las mechas, hermano, ¿usted cree que la gente va a querer acercarse a nosotros? No, pues. Así que llamado de atención para nosotros. Si una oveja se perdió porque la dejamos nomás, nosotros seguimos avanzando, alguna vez vino y la dejamos que se perdiera, ojo, hay que buscarla. Si nosotros la perdimos por negligencia, porque la dejamos por ahí y nos acordamos dónde está, vamos, hay que buscarla, encender todas las luces y hasta encontrarla. Y si alguno se fue del redil por algún motivo, por lo que fuera, no somos quien para juzgarle. Debemos abrir nuestros brazos, alegrarnos de que volvió, y Dios hará el trato con él a través de su Espíritu Santo. Nosotros no vamos a cambiar a las personas, hermanos. Dios es quien los cambia a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano Luis, lo veo por ahí conectado. Si usted puede orar y dar la bendición final a nuestra clase. Muchas gracias, Ivonne. Dios te bendiga. Les comento que este fin de semana no voy a estar en el templo, así que igual estaré ahí con el corazón. Así que Dios les bendiga, y vamos a orar por este tema. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, que hay muchos que están perdidos, Señor, que hay muchos que te necesitan, que hay muchos, Señor, que aún, Señor, podemos extender la mano. Señor, ayúdanos, como dice tu palabra, a ser luz y sal en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra familia,
En medio de donde quiera que tú nos pongas, Señor, ahí hay personas que te necesitan. Señor, ayúdanos, Señor, a ser esos ejemplos que tú necesitas. Señor, no somos perfectos, pero, Señor, queremos ser útiles, Señor, en este servicio. Queremos servirte de la mejor manera posible. Ayúdanos, Señor, a mirar con otros ojos, Señor, a ver a los necesitados, Señor, aquellos que tú quieres alcanzar en este tiempo. Oramos por nuestra comunidad, por esos edificios, por las personas extranjeras que han llegado, Señor, a ese sector, por los niños, los jóvenes y los adultos. Señor, permítenos poder pensar y soñar lo que tú quieres hacer ahí, en ese lugar donde estamos ubicados. Señor, abre las puertas de la iglesia. Señor, tú nunca has cerrado la puerta a nadie. Señor, yo te pido en nombre de Jesús que nos ayude a poder entregar siempre el mensaje, ese mensaje que tú tienes, Señor, para la comunidad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios les Amén. bendiga a No todos. olviden inscribirse para el domingo los que van a asistir. Y eso. Dios le bendiga, hermana Ilse. Le echamos de menos. Sí. Al Rodrigo igual. Para que no se pongan envidiosos, ¿eh? Dios lo Rodrigo también. bendiga. También te echamos de menos, Rodrigo. Dios le bendiga, pastora, hermana Cintia, que esté muy bien, hermano Claudio, hermana Mónica. Bendiciones. Pastor Luis. Bendiciones Bendiciones, a todos. Chao, hermano Ivonne. Sí, para todo, hermana. Chao, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, descanso.